Biografías de grandes seres encarnados. Jean-Henri Dunant. La biografía que compartiremos será la de un empresario filántropo y humanista suizo, quien junto a Frédéric Passy recibió en 1901 el primer premio Nobel de la Paz. El 8 de mayo de 1828 nació en la ciudad de Ginebra, Suiza, Jean-Henri Dunant, el primogénito de 5 hermanos, hijo de Jean-Jacques Dunant, un empleado de comercio en Marsella, y su esposa Antoine Nancy Collandon. De familia calvinista que enfatizaba el valor del trabajo social, en el que el padre ayudaba a huérfanos y presos liberados, y la madre trabajaba con enfermos y pobres. Influenciado por una visita que hizo de muy joven a Toulon, donde vio el sufrimiento de los presos, le provocó que se iniciara en los trabajos religiosos solidarios. Contando con 18 años, se unió a la Sociedad Ginebrina de las Almas y al año siguiente, con unos amigos con los que se reunía para estudiar la Biblia y ayudar a los pobres, fundaron la Asociación del Jueves. Debido a sus malas notas, se le obligó a dejar el colegio Calvin cuando tenía 21 años, empezando entonces como aprendiz a la firma de cambio de moneda, quedando como empleado del banco al concluir su periodo de aprendizaje. El 30 de noviembre de 1852 fundó el Capítulo de Ginebra, el cual sería el núcleo del que más tarde fue la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes. En 1853, inspirado por un viaje a Argelia, Túnez y Sicilia, escribió su primer libro con el título Relato de la Regencia en Túnez, publicado en 1858. En 1956, habiendo recibido una concesión de tierras en Argelia, creó la compañía financiera e industrial dedicada al cultivo y comercio del maíz. En la época en que Francia estaba luchando junto al Piamonte y Cerdeña contra Austria, Dunant escribió un libro en alabanza a Napoleón III, el que quería entregarle personalmente, por lo que viajó a Solferino, donde el emperador tenía ubicado el cuartel, donde llegó el 24 de junio de 1859, teniendo lugar este mismo día una batalla donde 38.000 soldados heridos, agonizantes o muertos permanecían en el campo de batalla. Percibiendo que había pocos intentos para ayudarles, tomó la iniciativa para que la población civil atendiera a los heridos, sin fijarse en qué bando estaban, con el lema Tutti Fratelli, no dudando en comprar los materiales que necesitaba y ayudar a levantar hospitales de campaña, consiguiendo al mismo tiempo la liberación de médicos austriacos capturados por los franceses. Cabe resaltar que Dunant fue el inventor del actual botiquín de primeros auxilios. Como resultado de la experiencia, surgió el libro que se publicó en 1862, Un recuerdo de Solferino, donde plasmó sus experiencias sobre la batalla y las caóticas circunstancias que la siguieron, las que le llevaron a idear la creación de un cuerpo de voluntarios neutrales para socorrer a los heridos de guerra, sin distinción del bando que fuera. El 9 de febrero de 1863 se reunieron los miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública para examinar las sugerencias de Dunant expresadas en el libro, valorándose positivamente, lo que incitó
para investigar la posibilidad de llevar el proyecto, se acabó creando el Comité Internacional y Permanente de Socorro a los militares heridos en tiempo de guerra, dirigido por Gustave Monnier, el general Guillaume-Henri Dufort y los médicos Louis Appia y Théodore Monod, nombrando a Dunant como el quinto miembro, llevándose a cabo la primera reunión el 17 de febrero de 1863, fecha que se considera la fundación del Comité Internacional de Cruz Roja, nombre que adoptó desde 1876. Desde el principio, Monnier consideraba la idea de establecer protecciones neutrales para los cuidadores imposible de hacer y advertía a Dunant que no insistiera en este concepto. El hecho de que éste siguiera defendiendo su posición creó intensas discrepancias entre ellos. Del 26 al 29 de octubre de 1863 se organizó una reunión en Ginebra en la que 14 estados participaron con el fin de mejorar el cuidado a los soldados heridos. Un año más tarde, en 1864, el Parlamento suizo llevó a la firma la primera Convención de Ginebra, teniendo como base algunos de los postulados humanitarios de Dunant. Henry Dunant, como miembro de la francmasonería, hizo llegar su mensaje para difundir la Cruz Roja a todos los masones del mundo, llegando a países tan lejanos como la República Argentina, fundándose entonces, en junio de 1880, Cruz Roja Argentina. La actividad de Dunant no se detuvo, sobreescribiendo artículos y pronunciándose sobre la liberación de los esclavos en Norteamérica y aportando la idea de fundar una biblioteca mundial, la cual fue retomada un siglo después por la UNESCO. Al ocuparse solo de sus ideas y dejando sus asuntos personales, hizo que se endeudase, empezando a debilitarse su entorno, incluso olvidando el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los cuales se extendían con la fundación de sociedades nacionales en numerosos países, aunque las sociedades de Austria, Holanda, Suecia, Prusia y de España le nombraran miembro honorario, él se retira de la vida pública, sobreviviendo gracias a la ayuda de varios amigos y de actividades ocasionales hasta sus últimos días. En 1887, residiendo en Londres, recibía una pequeña ayuda económica de sus partidarios. En julio de ese mismo año se instaló en el Hotel Familiar Paradis, situado en Hayden. Poco después de su llegada, influenciado por William Sondenger y su esposa Susana, empezó a escribir sus memorias, sugiriéndoles la creación una sección de Cruz Roja en Hayden. En 1890 es nombrado presidente honorífico de esta sección, fundada el 27 de febrero de este año, en el que a finales de se tuvo de trasladar a la localidad vecina de Trojen, debido a que su familia se había vendido el hotel. Dunant depositó grandes esperanzas en la amistad de Sondenger en cuanto a la propagación de sus ideas. Sin embargo, Sondenger hizo causa común con Monnier, ya que la amistad sufriría acusaciones injustificadas por la parte de Dunant. Sin embargo, la admiración de Sondenger sobre él permanecería intacta. El 30 de abril de 1892 regresó a Hayden, viviendo en el hospital dirigido por el doctor Hermann Alter.
retirándose por completo durante los años siguientes, en los que ocupaba las noches con pensamientos místicos y visiones proféticas. En septiembre de 1895, el editor George Baumberger escribió el artículo titulado Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja, publicándose en la revista ilustrada alemana Oberland und Meer, siendo reproducido en otras publicaciones por toda Europa. Este artículo logró que se renovara la atención al proyecto y que obtuviera nuevos apoyos, como el de la zarina rusa María Fiodorovna Romanova y la del Papa León XIII. También hizo que recibiera el premio suizo Binet Fed y otras donaciones que mejoraron la situación financiera. En 1897, Rudolf Müller, que entonces trabajaba como maestro en Stuttgart, escribió un libro sobre los orígenes de Cruz Roja, alterando la historia oficial para enfatizar el papel de Dunant. Asimismo, Dunant volvió a la actividad, escribiendo numerosos artículos, algunos de ellos sobre los derechos de las mujeres, facilitando la fundación de la organización femenina Cruz Verde. En 1901, el médico militar noruego Hans Dei, que había recibido una copia del libro de Müller, abogó por el caso Dunant ante el Comité del Premio Nobel. Dunant, por su papel como fundador del movimiento internacional de Cruz Roja, junto con el pacifista francés Frédéric Passy, fundador de la Liga de la Paz, recibieron el primer Premio Nobel de la Paz. Las felicitaciones oficiales que recibió del Comité Internacional representaron finalmente la rehabilitación largamente debida a la reputación de Dunant. De él se dijo: no hay ningún hombre que merezca más ese honor, ya que fue usted hace 40 años quien puso en marcha la Organización Internacional para el Auxilio de los Heridos en el Campo de Batalla. Sin usted, Cruz Roja, el supremo éxito humanitario del siglo XIX, probablemente nunca se hubiera obtenido. Debido a las grandes deudas de Dunant, Hans Dei colocó el dinero del premio, 104.000 francos suizos, en un banco noruego para evitar que llegara a los acreedores. Dunant nunca gastó nada de ese dinero durante su vida. Su última estancia fue en la residencia de la tercera edad de Heiden, donde sufrió depresión y paranoia sobre persecuciones de sus acreedores y de Monnier. Incluso insistía en que el cocinero probara su comida para protegerse de un posible envenenamiento. Aunque siguió profesando creencias cristianas, en sus últimos años rechazó y atacó al calvinismo y a la religión organizada en general. De acuerdo con las cuidadoras, el acto último de su vida fue enviar una copia del libro de Müller a la reina de Italia con una dedicatoria personal, muriendo el 30 de octubre de 1910 a las 10 de la noche, a la edad de 82 años. Cumpliendo sus deseos, fue enterrado sin ceremonia en el cementerio Schönfeld, en Zúrich. Dunant sobrevivió a su contrincante Monnier 2 meses justos. En su testamento dio fondos para asegurar una cama libre en la residencia de Heiden para que estuviera disponible para un ciudadano pobre de la región, haciendo llegar algún dinero a amigos y organizaciones de caridad en Noruega y Suiza. El resto de los fondos pudieron liquidar parte de su deuda. El 8 de mayo
día del cumpleaños de su nacimiento, se celebra el Día Mundial de Cruz Roja y de la Media Luna Roja.